Buenos días, hermanos. Espero que sea un día maravilloso para todos nosotros. Ha felicitado Rafa a las mujeres y yo voy a felicitar, pero no porque sea el 8 de marzo, sino porque Dios os ama. Y las que estáis aquí, en su mayoría, si no la totalidad, tenéis motivos para ser bendecidas por Dios. Y lo habéis sido. El texto que ha leído en Proverbios no destaca que la mujer sea un valor por ser mujer, porque dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por tanto, no hay virtud en ser mujer. El cristianismo nos ha enseñado que la virtud que tenemos es que la gracia de Dios es universal. No distingue de sexos, no distingue de edad, es un llamamiento continuo. Los que estamos casados y amamos a nuestras mujeres, la amamos todos los días del año, en cada minuto y en cada segundo. Lo último que yo he hecho al salir de casa en esta mañana es ser consciente de la mujer que Dios ha puesto en mi camino. Y he dado gracias a Dios por ella. Lo último que hice hace unos días, cuando visité el lugar donde están enterrados mis padres, lo único que me salió es dar gracias a Dios por la mujer que me había puesto como madre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí venimos a alimentarnos de Dios. Es un reto que Dios nos hace a hombres y mujeres para ser mejores seres humanos, para bendecir nuestras vidas y para bendecir todo aquello que toquemos, todo aquello que realicemos. Mujer virtuosa, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Es difícil encontrar una veta de oro, no imposible. Aquí venimos precisamente a todos porque la palabra de Dios toca. La palabra de Dios nos alimenta, nos nutre, nos informa. Yo he querido poner en esta mañana como título Avivando el fuego de Dios. Cuando leemos la palabra, en el texto que Pablo, en esa etapa última de su vida, cuando él es consciente de que le quedan días para ser llamado por el Señor, como dice nuestro hermano Rafa, ¿quién sabemos a qué hora? Lo que tenemos que intentar todos y cada uno de nosotros es vivir esa vida con la intensidad que el Señor ha venido a ofrecernos. He venido a que tengáis vida, y vida abundante, una vida plena, una vida con propósito. Te digo, Timoteo, te ruego que, maestro, que avives el fuego que hay en ti, el don que Dios ha puesto en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, ¿a qué crees que estamos entregados? ¡Ay! ¿A un espíritu de debilidad? ¿Estamos a un espíritu de conformismo? ¿A un espíritu de soportar? Dios nos ha dado un espíritu de poder. Poder para cambiar. Yo quisiera que en esta mañana reflexiones aquello que para ti sigue siendo un problema. Manifiéstalo a tu cabeza. ¿Qué es aquello que yo quiero cambiar? Y la palabra te dice en esta mañana, tú puedes cambiar con la ayuda de Dios. Eso que te impide conseguir lo que tú necesitas. Dios nos está llamando a todos y cada uno a que encontremos la plenitud, lo que la Biblia llama la santidad, el estar completos. El otro día yo le decía a un hermano, si tú tienes una cadena llena de eslabones y un eslabón es más débil que los demás, ¿por dónde se va a romper? Por ese eslabón. Pero ese eslabón es lo suficientemente débil
para causar una ruptura total. Imaginaros hasta los eslabones que retienen un barco en un muelle, esos eslabones enormes. Pues aún esos se rompen si hay alguno que está débil. ¿Acaso no nos están diciendo que el accidente que ha sucedido estos días fue por una mala soldadura en el tren de Adamuz? Una soldadura, una debilidad que tengamos, por esa debilidad, la obra de Dios en nosotros se rompe, no se completa. Piensa en tu debilidad y a veces está más cerca de tu fortaleza de lo que tú crees. Aquello que es nuestra fortaleza, como dice la palabra de Dios, el que piense mantenerse firme, cuide de no caer y de no tropezar. Le dice a Timoteo, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán épocas peligrosas. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son los tiempos que marcan la primera de la segunda venida de Jesús. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Os lo digo, porque el Señor no ha regresado todavía, el Señor Jesús. Dice, vendrán tiempos muy difíciles, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Algunos podríamos decir, pues yo conozco mucha gente así. A veces me rozo con ellos en el trabajo, a veces lo observo cuando escucho las noticias. Bien, pero frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero mira, y aquí hay antes me salto un texto donde se refiere a mujeres que recibieron la libertad cristiana y muchos manipularon la libertad cristiana a favor de ellos, creyeron la libertad cristiana de las mujeres porque sabéis que las mujeres a lo largo de los siglos han estado más limitadas que los hombres en cuanto a derechos, en cuanto a cuestiones, pues en aquella época las manipulaban, como hoy manipulan a la mujer por el hecho de ser mujer. Pero eso, dejarlo para un estudio que es muy interesante. A Timoteo le dice, pero tú no eres de estos que acabo de dibujar, de esta gente engañadora, de esta gente, en vez de virtud, están llenos de defectos. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, y has sufrido persecuciones y padecimientos, como aquellos que me sobrevivieron en Antioquía. Y te digo más, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hubo una vez que un hermano me dijo, hermano, yo vivo una vida sin dificultades por el hecho de ser cristiano. Y el hermano dijo, pues si tú no tienes dificultades, tú no tienes confrontación, es que no estás viviendo una auténtica vida cristiana. Porque cuando tú manifiestas tu decisión a favor de Cristo, te tienes que rodear de enemigos. Por lo menos de falsos amigos. La gente te dirá, pero no caemos bien así de entrada. Hay como que estamos señalando el pecado ajeno, los defectos ajenos, cuando manifestamos la virtud cristiana. Padecerán persecución. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice un texto que conocemos muy bien. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es útil. ¿Qué predicamos desde aquí? Aquí predicamos la escritura y la utilidad para tu vida. Aquí no venimos a hacerte perder el tiempo. Aquí venimos a darte una información que te va a hacer fuerte para vivir, que va a construir tu vida, tu médula espiritual, tu pensamiento, tu entendimiento, tu columna vertebral.
En la palabra, en la traducción nueva, dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir, a fin de que el que cree en Dios esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. E insisto, en la traducción en lenguaje actual dice lo mismo. El mensaje de Dios es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Cuando nosotros enseñamos a alguien, le hablamos de Dios, estamos dándole una herramienta de vida vital. ¿Sabéis cuánta gente, y lo repito constantemente, tiene como soporte vital cualquier tipo de droga, legal o ilegal? Tiene como soporte vital la necesidad de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque está roto por dentro. ¿Creéis que aquí venimos aquí a la palabra para que Dios nos construya, nos refuerce, nos señale? Porque todos estamos rotos por alguna forma de pecado desde el principio. Y es lo que Dios dice, pero aquí vienes ¿a qué? No venimos a señalarte con el dedo, venimos a ayudarte a tener otro soporte, porque Dios es nuestro soporte. Jesús es nuestro soporte, el Espíritu Santo es nuestro soporte. Y especialmente los servidores de Dios, estemos, como dice las palabras, completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Pablo escribe esto a Timoteo. Pablo tiene años 66, 67 de nuestra época, tiempos difíciles, Nerón gobierna Roma, Nerón está pirado, como tantos a lo largo de nuestros siglos son los dirigentes que nos gobiernan, pirado del alma, pirado de la cabeza, incendia Roma, acusa a los cristianos como chivos expiatorios, y Pablo, la iglesia ya que lleva teniendo un protagonismo importante, es acusada del incendio de Roma. Y Pablo le dice, sé consciente, y no quiero que la obra que Dios ha iniciado conmigo acabe. Así que te animo, te doy mi testamento vital. ¿Y cuál es para ti, Timoteo? Que cuides este regalo precioso que te ha ofrecido, que prediques el evangelio de salvación, que soportes dificultades, que dependas para tu vida de la palabra de Dios, que permanezcas enfocado en difundir el evangelio. Hay una motivación para perseverar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendes, que exhortas con toda paciencia y doctrina. En épocas de dificultad, hemos de subirnos a un pensamiento y a una roca sólida. Cristo no nos va a defraudar nunca. Recordáis que en otras predicaciones anteriores puse por delante el eje que se nos dice en Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Por favor, poned los ojos en Jesús en cada circunstancia de tu vida. Cuando tú pones los ojos en Jesús, tienes que abrir su palabra y su enseñanza. Tienes que mirar hacia tu interior. No puedes a veces mirar hacia tu exterior porque caes. Recibimos malos ejemplos, malas noticias. Solo la palabra. ¿Tú no lo sientes así? Te pregunto, cuando tú lees la palabra, ¿remueve tu interior? ¿Te conectas? ¿Notas el poder? ¿Notas la energía que te produce? ¿Notas cómo el Señor trabaja en ti? ¿Notas cómo te advierte de aquellas debilidades tuyas? ¿Notas cómo aquel hermano al que le tienes que pedir perdón? ¿Notas aquella acción que tienes que corregir? Porque Dios está vivo obrando en cada uno de nosotros. Aférrate a las enseñanzas que has recibido, que tú has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestros niños para que conozcan las Escrituras? Vivimos tiempos difíciles. Aún en la época nuestra había una asignatura de religión, sea una religión oficial, hipócrita o fingida o sincera o no, pero al menos
oías acerca de Jesús, conocías eso, cada vez menos. La televisión no nos proporciona programas de fe, no nos enseña a leer la Biblia, las escuelas no nos enseñan, muy al contrario, no nos enseñan valores muy en contra de los que están enseñados en la Biblia. Tú dices, cuando tengas alguna dificultad, desde tu niñez, tu madre y tu abuela te han enseñado. El sitio donde tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos las cosas de la fe es la casa, el hogar, porque no podemos confiar en que el mundo lo enseñe. Muy al contrario, el mundo se enfrenta a los valores cristianos, a las enseñanzas cristianas. Pero le dice, tú has seguido mi paciencia, tú has enseñado mi enseñanza, mi verdad, y la verdad que se nos enseña en la palabra no es una verdad solamente para educar nuestro entendimiento, sino es un camino de vida. La fe es un camino de vida. Y le dice, confía en las Escrituras. Vivimos tiempos en que las Escrituras también han sido confrontadas. Igual que hay liberalismo en muchas opciones, hay muchas veces una forma de ver las Escrituras y las han atacado. Tú las has conocido, confía en ellas y haz un uso correcto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque siempre en medio de los tiempos hay gente que manipula, que tergiversa, que usa las Escrituras para uso, enriquecimiento propio y no para trazar, como dice la palabra, bien la palabra de verdad. Hay autoridad en las Escrituras y su importancia es prepararnos para servir a los demás. Y también advierte, mira, Timoteo, no entres en controversias sin sentido, como esos falsos maestros que buscan engañar y tienen palabrerías que no vienen de Dios, vienen del mundo, profanas, y propagan una teología confusa. En contraste, tú acude a las Escrituras para ver en ellas sus enseñanzas que son inmutables y evita disputas injustificadas. Porque el siervo de Dios debe ser amable, que está dispuesto a corregir con una verdadera enseñanza de las Escrituras y con paciencia a aquellos que se oponen a la verdad. ¿Qué le dice a Timoteo? Tu vida tiene una orientación. Ten confianza en las Escrituras para que sean tu soporte. Manifiéstalo, porque es el destino de tu vida. Estamos aquí para ser testigos. Y ten los ojos abiertos, porque siempre y en todo tiempo habrá falsos maestros que manipulen las Escrituras. El poder de la palabra de Dios. El autor de Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿qué nos dice acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es una palabra muerta, es una palabra antigua, no conecta con nosotros. Muy al contrario, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Más que una espada de doble filo. Sabéis que hay una de las espadas que había en Roma, era una doble filo, una espada de doble filo, estaba por ambos lados, penetraba mucha facilidad. Los soldados romanos tenían una gran ventaja. Bien, pues la palabra de Dios entra en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal modo que nos permite entendernos, el saber quiénes somos, qué nos pasa y cómo podemos resolver esto. Lo que no nos gusta en nosotros. Y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y destierre los pensamientos y las intenciones del corazón. En ese momento no está diciendo y las células, y los átomos, y los electrones, y los más allá, porque entonces no se conocía. Está diciéndonos que hasta lo más íntimo, lo más básico de la palabra de Dios entra entre nosotros, entra en nosotros. Porque la palabra de Dios en la Biblia es mensaje, es una palabra revelada. Oigo a gente que dice, no, yo solo puedo creer lo que produce mi cerebro. Y nosotros decimos, está bien, porque Dios dice que incluso en nuestra relación con Él utilicemos el cerebro para discernir lo que es la verdad. Pero hay más allá. Dios se ha dado a conocer, como lo veremos, y hay una revelación, hay un descorrimiento del oculto
pero de un requerimiento de los cultos que está al alcance de todos y cada uno de nosotros, no de unos pocos selectos, como pretenden ser los gnósticos del tiempo, los que hoy, esos grupos minúsculos que parecen ser los únicos que controlan la verdad. Padre, te doy gracias porque tu verdad maravillosa la has dado a conocer a todos. Todos aquellos que vienen con humildad y abren la puerta de su corazón, acceden a ti. La Biblia es una revelación, una guía espiritual para la humanidad y se refiere tanto a las Sagradas Escrituras como a aquel que es la palabra. ¿Qué dice Juan? En el principio era la palabra era con Dios y esa palabra vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos dio a conocer quién sea el Padre. Y nos permite a cada uno de nosotros, sin preguntarle a otro, yendo a su palabra, saber cómo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todos tenemos acceso a quién sea Dios, al carácter de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Es un mensaje vivo y eficaz, capaz de transformar y guiar la vida de los creyentes. ¿Lo usamos realmente? O ya llevamos muchos años y creemos que todo lo que Dios tenía que hacer en nuestra vida ya está hecho. Los jóvenes dicen, tendré tiempo. En el catolicismo siempre había un recurso para decir a aquel que quería vivir su vida y en el último momento dice, yo con el último momento a mí me da la extrema unción y ahí me aseguro la eternidad, ¿no? Yo puedo llevar la vida que yo quiero, puedo pecar todo lo que yo quiero y en el último momento viene el sacerdote, deme la extrema unción, que me pongo en paz con Dios y ya está. Y así ya he resuelto mi eternidad. Eso es abusar de la gracia de Dios. Porque en realidad, lo que si Dios me está diciendo que conocerle a Él, que vivir con Él, es una vida auténtica, ¿qué desventaja tengo de vivir una vida de fe? Vamos a ver. Dios no me ha dicho que yo tenga que vivir amargado. Dios no me ha dicho que yo tenga que vivir una vida en precario, una vida de cobarde. Dios me dice que yo puedo tener el control de mi vida. Es lo que es dominio propio. Yo puedo tener control de mi vida, de lo que siento, de lo que sufro, de lo que pienso, porque Dios puede cambiar todo en mi vida. Todo puede cambiarlo en mi vida. Pues tú, Juan, no sabes la dificultad que tengo yo con esto. No sabes cuántas veces lo he intentado. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él te ofrece la posibilidad de resolver cualquier conflicto que tengas en tu vida, en tu pensamiento y en tu corazón. ¿Qué es enseñar? Transmitir conocimientos, habilidades, valores. ¿Con qué objeto? De que una persona aprenda. ¿A qué le llevamos a nuestros hijos a los colegios? Para que aprendan cosas, materias que les puedan ser útiles para desarrollarse, para ganarse la vida. ¿Qué hacemos al enseñar? Señalamos, indicamos, brindamos una guía, una orientación. Cuando hablamos de una enseñanza cristiana, tenemos que pensar, como dice Pablo en Romanos, ¿y cómo van a invocar la gente en el cual no han creído? ¿Cómo la gente puede dirigirse a Dios si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Por tanto, tu vida y la mía, ¿qué utilidad tiene para Dios? Ser aquellos que transmitimos la palabra de Dios para que la gente tenga la posibilidad de creer en Cristo y de abrir su corazón. Lo entendemos, ¿no? Una y mil veces. Dios no ha dejado esto en ángeles, lo ha dejado en hijos suyos para que seamos transmisores. Vamos a la escuela, recibimos, aprendemos conocimientos académicos, teóricos. Vamos a la casa y formamos integralmente, incluyendo conductas y valores. Vamos a la iglesia y aquí enseñamos a conocer y a vivir a Cristo. Por eso no venimos aquí a perder el tiempo. Venimos a conocer
todo aquello que necesitamos. El que enseña y el que aprende. Todos enseñamos y todos aprendemos. ¿Hasta qué edad? Pues hasta el día de nuestro fallecimiento, porque vamos a tener que estar aprendiendo siempre e incluso desaprendiendo cosas que hemos aprendido mal, porque cuando conocemos a Cristo tenemos que revisar toda nuestra trayectoria anterior, tenemos que revisar todo lo que pensábamos. Pablo lo dijo, yo no comencé a predicar una vez que me bauticé, o sea, yo no comencé, estuve unos años apartado reaprendiendo, porque yo tenía mucho conocimiento, y el que tiene mucho conocimiento del mundo tiene que reaprender las cosas como Cristo. La gente que quiere subirse al púlpito aquí, recién aprendida, recién convertida, muchas veces tenemos que decir, cuidado, hermano, porque tienes que reaprender, porque a veces tenemos conocimientos del mundo y creemos que son enseñanzas que vienen de Dios. Tienes que reaprender, tienes que rumiar otra vez toda tu experiencia y todo lo que tú has entendido, para que trasladamos el pensamiento de Cristo y no el pensamiento pródigo. ¿Es fácil el proceso de aprendizaje? Hay un hecho en la historia. ¿Sabéis quién era Thomas Alva Edison? El que descubrió, el que inventó la bombilla incandescente. Dicen de él que antes de conseguir que la bombilla incandescente, lo intentó 1000 veces. Un periodista le dijo que cómo se sentía al haber fracasado 1000 veces. Y él le contestó, yo no fallé 1000 veces, descubrí 1000 formas en que no funcionaba. Esta historia nos enseña que un error en realidad es un paso necesario en la escalera de aprendizaje. ¿Sabéis que yo estoy aprendiendo, me he apuntado a aprender inglés? Muy bien. Con Duolingo. Y me dice Duolingo, cuando fallo mucho, dice, no se preocupe que usted, aun cuando falle, está aprendiendo. Hermanos, aunque tú hayas fracasado mucho en cambiar tu vida, estás aprendiendo. No renuncies a intentarlo de nuevo. Yo sé que hay gente que se agota de no poder resolver su problema. Se agota. Yo recuerdo cuando dice Pablo, he pedido tantas veces al Señor que me quite eso, y Él me ha dicho, lleva esa carga, porque yo estoy contigo, y esa carga te es necesaria. Pero inténtalo una vez más, porque Dios está contigo. Tu problema quizás no es el problema que yo tengo. Lo que tú tienes que superar no es el problema que yo tengo. Otra anécdota. Un profesor de matemáticas que comienza, se da la vuelta, la pizarra, 1 por 10, 10, 2 por 10, 20, así, 3 por 10, 30, 9 por 10, 100. ¡Ja! Los alumnos comienzan a reírse. Mira, profesor, qué listo es. ¿Cómo se ha equivocado? 9 por 10, 100. El profesor los mira y les dice, me he equivocado a propósito. Nadie me ha felicitado por acertar las 9 veces anteriores. Solamente me habéis señalado ahora que he cometido un error. A veces, hermanos, cuando vemos a un hermano que se equivoca y comete errores, no le señalemos ese error. Vamos a darle mérito por las veces que ha acertado. Esta iglesia debe ser una iglesia compasiva. Es una de las cosas que nos enseña el Señor. Bien, el proceso de enseñar es un proceso duro. Yo reconozco, y lo he dicho muchas veces, que a mí me cuesta mucho aprender. Tengo que pasar por malas experiencias para aprender. Pero todas están ya escritas en la palabra de Dios, ¿eh? Si yo hubiese hecho caso de la palabra de Dios en mi vida, lo que pasa es que no escarmentamos en cabeza ajena. Hermana, querida, todos hemos tenido malas experiencias con hombres y con mujeres. Pero si Dios nos trae un hombre y una mujer a nuestra vida para bendecirnos, tómalo. Cristian se va a casar. Y algunos le dirían, ¿te sabes dónde te estás metiendo, hermano? Con lo joven que tú eres, con lo guapo que tú eres, lo que tú podías hacer, las podías tener así. Pero Cristian dice, una es la paloma mía, la perfecta mía.
la que el Señor me ha dado, la que quiero vivir mi vida con ella, que es para siempre, para 5 años, para 5 meses o para 5 días. Él puesto su corazón en el propósito. Y aquí oramos para que el Señor sea esa relación, una relación de bendición para sus vidas. Para ellos y para que bendigan la familia y la comunidad a la que van a pertenecer. Para que bendigan esta iglesia. Y para que vean que en el amor de Dios, cuando 2 personas se comprometen en el amor de Dios, a facilitarse la vida en el amor de Dios, a ayudarse mutuamente, a ser esa ayuda idónea, a cumplir los propósitos, serán un testimonio vivo, como confiamos, deseamos y queremos, del amor de Dios reflejado en esa relación personal. He de confesar, hermanos míos, que una de las razones que me llevó a mi bautismo es el testimonio de matrimonios cristianos. Yo venía de un matrimonio, de ver matrimonios que se faltaban al respeto, de adúlteros, no mis padres, otra familia, mi jefe, tenía doble vida o triple, alguna muy cercana de aquí, algunas posiblemente hasta la conocierais, y yo sentía que eso no iba bien, no iba bien. Y yo digo, pero yo quiero mucho a esta persona, es como un segundo padre, pero no acepto esto, no acepto que tenga una doble vida, no acepto una infidelidad hacia una mujer. Yo tenía a mi padre, pero yo necesitaba. Y yo cuando vi a matrimonios cristianos que se querían, que se respetaban, que hablaban bien uno del otro, porque en el mundo yo no sé por qué los casados tienen que hablar mal de su pareja. ¿Para qué estás casado, mi niño? Bendice a tu mujer hablando bien de ella. Bendice a tu marido hablando bien de ella. Como cristianos tenemos que hablar muy bien los unos de los otros, de nuestra pareja. Y si tenemos algo que llevarlo, a ellos en secreto, cariño mío, de cuánto te quiero, pero me gustaría que cambiaras en esto. Y dice, bueno, diciendo ella, aprovecho yo para decirte que tú tampoco, me vendría bien que tú te cambiaras. Amén. Nosotros somos aprendices de corregirnos. Si lo que hacemos es corregirnos para amarnos más y mejor. Y si fracasamos, porque todos podemos fracasar, no somos el mismo. La relación siempre en paz. Con la que nos hemos casado o incluso con aquella que nos tenemos que separar de mutuo acuerdo. Dios sabe lo que pasa en cada uno. Dios sabe. Lo que Dios quiere es que vivamos con corazones en paz. Que no pasemos el dolor de una mala experiencia a nuestros hijos. Que nuestros hijos se sientan amados, se sientan confiados. Porque Dios lo puede todo. Tenemos que vencer los miedos, los fracasos. Y es lo que está diciendo. Mira, enseña y aprende. También redarguye. Timoteo, yo redargullo, sí que es. Convence, reprende, corrige, demuestra con la palabra de Dios que las personas viven en un error, cometen pecado o siguen un camino equivocado. Porque el redarguir lleva a que la persona tenga que arrepentirse. Es decir, yo voy por allá, mal camino vas, cambia de camino, inténtalo al menos. Me arrepiento y cambio de conducta. La palabra de Dios es útil para derruir, porque derriba los falsos argumentos de la sabiduría humana, del pecado. Hermanos, el pecado no nos da vergüenza decir que todo el mundo vive en pecado. Siempre digo, cuando una persona baja al bautismo, dice, yo vivo en error, vivo en pecado. Y ahora quiero, me arrepiento, es lo que pedimos, me pongo en las manos de Dios para que Él corrija mi vida. Y la corrección es una corrección constante. Es posible que hayamos recorrido un camino de muchos años incluso con Dios. Y a veces no hemos corregido cosas que están ahí desde nuestro origen. Tenemos que cambiar, tenemos que ser humildes para rectificar. ¿Quién va a hacer esto? Los predicadores, cualquier hermano, intenta señalar, corregir cuál es tu problema, pero solo el Espíritu Santo puede hacer un cambio profundo en nosotros. Solo Dios viviendo en nosotros puede cambiarnos. Solo el Espíritu Santo, con una corrección amorosa, puede modificar esa situación. ¿Qué es corregir? La corrección en la Biblia se presenta como un proceso amoroso.
La palabra a veces utiliza la palabra Dios como castigo, como disciplina. ¿Por qué? Porque Dios tiene que formar en nosotros un carácter propio, tiene que apartarnos del mal, tiene que guiarnos a la rectitud y a la sabiduría. ¿Qué hace el corregir? No es un castigo destructivo, sino es una enseñanza práctica para, como dice la palabra, instruir en justicia y rectitud, aunque a veces sea dolorosa. A veces no nos gusta que nos corrijan, nos señalamos. Cuando alguien nos señala un defecto, nos ponemos, el mecanismo normal es de defensa. Los hijos no nos gusta que nos corrijan nuestros padres, nos señalen. Mira, hijo, que como sigas por ese camino no vas a llegar a ningún lado. Y yo lo digo aquí, os lo digo, los que abusáis del teléfono móvil y las redes sociales, no vais a llegar a ningún lado. Abusad de la lectura de la palabra de Dios hasta hartaros. A utilizarla, formar en vosotros un entendimiento. Ya está bien, no abuséis, por favor, que está hecho por ingenieros sociales. Os lo he dicho, ni Elon Musk ni Bill Gates permiten que sus hijos tengan teléfono móvil, ni tablet, porque no saben hacer uso de ello. ¿A quién de vosotros dejaríais a un niño de 5 años una pistola con balas? ¿Quién? No digo que no haya que enseñarles a utilizarla, no digo que no haya que acceder a las redes sociales, son buenísimas, porque hay mucha información, pero lo que no puedes hacer es que eso se convierta en algo que absorba tu entendimiento, tu pensamiento y tu preocupación, y te desvíe de estudiar, de formarte y de ser. Y esto está hecho por ingenieros sociales para que vuestro entendimiento y vuestro pensamiento se derive exclusivamente a haceros perder el tiempo. Hasta el punto, yo lo digo, yo lo sufro, tengo familiares, que si el 80% de su tiempo lo pasan en videojuegos. Repiten 20 veces el mismo curso. ¿Por qué? Porque el cerebro no tienen capacidad de concentrarse en nada que sea útil. Bien, si el padre, como dice el Proverbios capítulo 3, Dios nos corrige, y voy a acabar, me quedan 32 páginas, pero ya acabo. Dios corrige a sus hijos como un padre amoroso para librarlos del pecado y de la muerte. Proverbios dice, no desprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues en su corrección. ¿Por qué? ¿A qué hijo que gusta que los padres le digan esas cosas? A ninguno. Papá, déjame en paz. Mira, mis amigos, sus padres no son tan pesados como tú. A lo mejor a tus amigos o papás no les aman como yo te amo a ti. No ven el peligro que como yo lo veo en ti. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice el autor de Hebreos, capítulo Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién es aquel a quien el padre no disciplina? Quien ama la sabiduría, ama la corrección. El necio la aborrece. Partid de aquí. ¿Reconocéis que tenéis cosas que cambiar en vuestra vida? Pues Dios os la indica y os da esa posibilidad. Todos. Yo mismo me miro al espejo y digo, Juan, tú tienes que cambiar muchas cosas, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, eh? No hables a los demás sin mirarte a ti mismo. Que sí, Señor, tú sabes que yo soy sincero, de corazón. Y espero que mis hermanos me indiquen, hermano, ¿es usted calvo? Digo, eso no lo puedo resolver. Eso no lo puedo resolver. Con una peluca quizás. Pero no es un defecto para la vida. No es un defecto del carácter. Es un defecto temporal. Porque yo sé que en el cielo Dios me pone peluca. No os preocupéis. De pelo natural. Él hace eso. No hay problema. Yo estoy más guapo, pero qué bueno es, como dice la palabra de Dios, la belleza espiritual. Aquello que depende de nosotros. Y aquello depende de lo que la obra de Dios puede hacer nosotros. Cuando hay una belleza espiritual, hay una hermosura en la expresión. Cambia nuestros ojos, cambia nuestra mirada. Termino. Y los hermanos. Dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué bueno es cuando vivimos en comunidad y unos nos cuidamos de los otros, ¿o no? Cuando vemos si alguien se está deslizando y le decimos, hermano, permíteme indicarte esto que estoy observando en ti. Yo sé que nos ponemos a la defensiva. A nadie nos gusta que nos señalen el defecto. Pero si lo hacemos con amor, dice la palabra de Dios, salvamos de la muerte un alma. Porque no sabemos esa zorra pequeña, esa cosa pequeña que estamos permitiéndonos, cómo nos puede ir deslizando. Llegamos a la iglesia, un comentario que oímos, un malentendido, es usado para Satanás para distanciarnos, para separarnos, para enfriarnos, para mirarnos mal. No lo permitas. Corrijámonos en amor los unos a los otros. Quien acepta la corrección, dice Proverbios, gana entendimiento. Jóvenes, para vosotros, yo siempre estoy pensando en vosotros, porque yo soy uno de vosotros. Soy joven, me queda mucha vida por delante y muchas cosas por aprender y mucho por servir. También Rosa, que ya ha dejado de cumplir los 60, tiene muchas cosas que enseñarnos. Y así como cada uno de nosotros, no renunciéis a ser esa mujer virtuosa, a ser ese hombre virtuoso, a ser ese joven virtuoso. Joven, instruir al joven le libra de la ruina. ¿Por qué venís aquí, jóvenes? No os dejamos dormir los domingos como otros niños duermen. Venís aquí. ¿Creéis que estáis perdiendo el tiempo? No podéis imaginar la maravilla que es conocer al Señor. Qué maravilloso es, en cualquier circunstancia de tu vida, mirar a tu corazón, decir lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñaron en esa comunidad. ¿Estás ahí, Señor? Mira, estoy rota por dentro. He fracasado en los estudios. He fracasado en una relación sentimental. He fracasado en eso que tengo por dentro. Pero sé que tú puedes ser mi ayuda y mi soporte. ¿Sabéis lo que va a pasar en ese momento? Y estáis permitiendo que Dios se manifieste. Estáis dejando que Dios actúe. Porque cuando tu fuerza acaba, empieza a dar al Señor. Y te vas a dar cuenta qué maravilloso es el Señor. Y te va a decir, si esto me ocurre en una situación tan desesperada, a lo mejor puedo tener esa relación con Dios de forma cotidiana. No tengo que esperar a una situación límite. A lo mejor puedo vivir con Dios constantemente. Y vives esa unidad con el Señor, esa amistad tan hermosa con el Señor, esa fuerza del Señor que te hace sentir esto que hemos leído en la Escritura como una experiencia tuya, propia, única, intransferible. Porque ¿sabes una cosa? Que Dios te ama entrañablemente. Y por encima de todo lo que hay en la palabra de Dios y todas sus advertencias, lo que Dios quiere es que tengas vida y una vida abundante. Pero con Él, no sin Él. Porque como seguiremos en otros días, hay falsas señales de vida abundante. Pero esas las señalaremos otros días. Que nos engañan, que viene reforzada por gente que nos manipula. Solo Dios nos da la información para vivir una vida abundante en plena y única libertad. Amén. Amén. Libertad, que ahora vamos a pasar a confirmar, a expresar, a sentir con el pan y la copa en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios en oración